This fall, the four networks are introducing 34 new series, millions of La dollars. década de los 90. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Parecía que la televisión se había vuelto un laboratorio de ideas gigantesco. Se sentía en el aire una energía especial, como una promesa de que en cualquier momento, al encender la tele, íbamos a encontrar la siguiente gran caricatura que nos marcaría para siempre. Pero claro, no todo lo que brilla es oro. Hoy vamos a abrir ese viejo baúl de los recuerdos, ese que huele un poco aguardado, para hablar de 10 series animadas de esa época que lo tenían todo para triunfar, pero que por una razón u otra, se quedaron en el camino. Dibujos con talento, con dinero detrás, que simplemente se estrellaron. Nuestra primera parada es en 1990. Hanna-Barbera, el estudio que nos dio tantos clásicos, creyó tener la fórmula perfecta. ¿Cuál era? Tomar a una celebridad que todos queríamos y construirle una serie a su medida. El elegido fue ese actor tan familiar, el de las gafas, con cara de buena persona, que veíamos en las películas familiares del cine. Así nació Grave Dale. Él ponía la voz del único profesor humano en un instituto, lleno de monstruos adolescentes. Estaba el hijo de Frankenstein, la chica momia, el hombre lobo. En el papel, sonaba a éxito seguro. Tenía un gran presupuesto y el nombre de una estrella, pero el golpe fue casi inmediato. El problema es que la serie no se decidía. Quería ser una comedia ligera de pasillos de escuela o una parodia de terror con un aire más gótico. Sus chistes, casi siempre juegos de palabras sobre monstruos, se sintieron viejos a los pocos minutos. Y la animación se veía tiesa, sin vida, comparada con otras que eran mucho más vibrantes. Ni todo el carisma de su protagonista pudo salvar unos guiones que se sentían huecos. Tras solo 13 episodios, se desvaneció. Un recordatorio de que un nombre famoso no siempre es suficiente. Y en ese mismo año, 1990, la cadena Fox apostó, pero apostó muy fuerte. Decidieron hacer una nueva versión de Peter Pan. La promesa era enorme. Querían crear una serie mucho más fiel al libro original de J.M. Barrie. Un libro que, si lo recuerdas, era bastante más oscuro y melancólico que la versión de Disney a la que estábamos acostumbrados. Para lograrlo, no repararon en gastos. Contrataron a los mejores actores de voz, y la interpretación del Capitán Garfio fue simplemente legendaria. Le dieron una maldad y una profundidad que asustaba un poco, algo que no se veía en los dibujos para niños. Se tomaron su tiempo para explorar el mundo de Nunca Jamás, las relaciones entre los personajes, todo con un ritmo más pausado, más de aventura clásica. La confianza era tan grande que produjeron de golpe 65 episodios. Una cifra astronómica para la época. Una inversión millonaria pensada para que la serie se convirtiera en la joya de su programación. Pero el problema se vio enseguida. Al ser tan madura, tan literaria, los niños no conectaron con ella. Nosotros, acostumbrados al ritmo frenético y a los golpes de series como los Teeny Toons, la sentíamos lenta. Demasiado diálogo, demasiada calma, a veces, era simplemente aburrida. Aunque los adultos y los críticos la aplaudieron por su valentía, no logró enganchar a la audiencia que importaba. Y así, esa serie carísima se convirtió en una lección. A veces, no importa que tan bueno sea algo, si no entiendes a quién se lo estás contando. Y ahora, una idea que sonaba tan rara que parecía genial. ¿Basar una serie infantil en una película de terror de culto de los años 70? En los 90, parecía que cualquier locura podía recibir luz verde. Así que, después de una secuela bastante popular, decidieron llevar El ataque de los tomates asesinos a la televisión. La trama era un disparate, un científico loco que quería conquistar el mundo con tomates mutantes que hablaban. Y el héroe era un joven repartidor de pizzas que siempre arruinaba sus planes. ¿Te imaginas algo así hoy? La premisa tenía potencial para ser una sátira muy inteligente, pero lo que funciona como un chiste corto, se agota muy rápido si lo repites cada semana. Después de 21 episodios, la idea de los tomates asesinos ya no sorprendía a nadie. La animación era bastante pobre, el humor no siempre daba en el clavo y las historias se repetían. Además, nunca supo a quién le hablaba. Era demasiado extraña para los más pequeños y demasiado simple para los adolescentes. Fue un experimento curioso que nos enseñó algo clave. Una idea llamativa no te lleva a ningún lado si no tienes una buena historia detrás. Viajamos de nuevo a 1990. La cadena Fox estrenó una serie llamada Pittsburgh Pigs, y se notaba a la legua lo que intentaban hacer. Querían su propia versión de las tortugas ninja. La fórmula era casi un calco. 3 hermanos cerdos, cada uno con una personalidad muy marcada, que defendían su ciudad de una pandilla de lobos malvados. Tenía acción, chistes y un diseño que parecía hecho para vender muñecos y loncheras.
¿Qué podía salir mal? Pues casi todo. El mercado ya estaba lleno de imitaciones, y esta serie no tenía nada que la hiciera especial. La animación era acartonada, los personajes no tenían chispa, se sentían planos. El problema más grande era que no había carisma. No sentías esa conexión, esa camaradería que sí tenían otros equipos de héroes de la época. No lograron que nos importaran. Además, la propia cadena estrenó tantas series ese año que compitió contra sí misma. Sin nada nuevo que ofrecer, Pittsburgh Pigs se perdió entre el montón. 13 episodios y adiós. Un ejemplo perfecto de que copiar una receta no te garantiza que el plato salga igual de bueno. En 1991, Mattel quiso llevar su marca de carritos más famosa, Hot Wheels, a la televisión. El proyecto se llamó Héroes sobre Ruedas. Pero detrás de todo esto había un truco. La serie era en realidad una producción franco-japonesa que adaptaron para el mercado americano. ¿Y qué hicieron? Modificaron la animación para meter a la fuerza los modelos de sus cochecitos. Cambiaron los nombres de los personajes y reescribieron los diálogos para que todo encajara con la marca. La historia iba de un equipo de pilotos que competía en carreras por todo el mundo, pero se sentía más como un anuncio de media hora que como una aventura de verdad. No era sutil, era un desfile de productos. Los conflictos eran predecibles y la emoción de las carreras se perdía por completo. Podías casi oler el plástico nuevo de los juguetes a través de la pantalla. Nosotros, como público, nos dimos cuenta enseguida de la jugada. Sin personajes que nos importaran, la serie no dejó ninguna huella. Se canceló rápido y nos enseñó que una marca muy fuerte no puede reemplazar a una buena historia. Es fascinante ver cómo funcionaba la televisión de antes, ¿no crees? Tantas ideas, tantas apuestas. Si te gusta revolver en estos recuerdos tanto como a nosotros, te invito a que te suscribas aquí, a Secretos de Nuestra Época. Así no te pierdes ninguno de estos viajes al pasado. Continuemos. También en 1990, nació una coproducción entre Hanna-Barbera y una compañía británica. Se llamaba La Patrulla de Medianoche, y su concepto era pura magia. Trataba sobre un grupo de niños que, al dormirse, viajaban a un mundo paralelo llamado la Zona de los Sueños. Allí, protegían a otros niños de las pesadillas de un villano muy malvado. Ese mundo de los sueños era una excusa perfecta para crear escenarios increíbles, criaturas fantásticas y aventuras llenas de color. En el Reino Unido, de hecho, le fue muy bien. Pero en Estados Unidos, la historia fue otra. La serie no tuvo el apoyo de una gran cadena, así que se emitía en horarios extraños, casi sin promoción. Sin un lugar fijo en la parrilla, era imposible que la gente la encontrara y se enganchara. Aunque la idea era preciosa y muy original, se perdió en un mar de competencia. Tras solo 13 episodios, desapareció de las pantallas americanas. Una prueba de que a veces, una gran idea puede fracasar solo por estar en el lugar y el momento equivocados. Ahora, una de las más extrañas. Creada por un autor de libros infantiles muy famoso, Zane de Rolf, llegó Sassou en 1990. Y era peculiar. Estaba ambientada en una universidad de animales y tenía un estilo visual que no se parecía a nada. Formas imposibles, colores que te deslumbraban, recordaba mucho a las ilustraciones del Dr. Seuss. Su forma de contar las historias también era diferente. Muchos episodios se basaban en poemas y canciones con moralejas escondidas, en lugar de seguir una trama normal. Era un verdadero festín para los ojos y los oídos. Pero a pesar de ser tan original y artística, no conectó con el gran público infantil. Su humor era demasiado abstracto, su ritmo a veces era caótico, y los niños de la época, acostumbrados a la acción directa, se sentían confundidos. En un canal donde lo que mandaban eran los chistes rápidos, ser tan diferente fue casi una sentencia. Sassou fue un experimento valiente que quizás se adelantó a su tiempo. Una década después, series con ese espíritu sí encontraron su público. En 1990, en plena moda de las caricaturas con mensaje ecologista, apareció Wyatt, el vigilante del mundo. La serie seguía a un pequeño extraterrestre morado que podía cambiar de forma. Viajaba a la Tierra para protegernos de la contaminación, la caza ilegal y otros desastres. Cada capítulo era una lección sobre cuidar el planeta. El proyecto tenía las mejores intenciones. Incluso recibió premios de asociaciones de educadores. En teoría, era el programa perfecto para que los padres estuvieran tranquilos. Sin embargo, a pesar de tener 2 temporadas, nunca se convirtió en un gran éxito. ¿El problema? Tuvo la mala suerte de competir directamente con el Capitán Planeta. Aquella otra serie tenía un equipo de héroes con poderes, villanos más memorables y una sensación de aventura mucho más épica. En comparación, Wyatt se sentía más infantil.
más educativo que emocionante. Cumplía su misión de enseñar, pero no generaba el mismo entusiasmo. Con el tiempo, quedó a la sombra de propuestas más espectaculares. Llegamos a 1991. Fox Kids estrenó Pequeño Drácula, una serie que buscaba subirse al tren de las comedias de monstruos, un género que siempre funciona. La historia era sobre el hijo adolescente de Drácula, un vampiro joven al que le interesaba más el rock and roll y el surf que las tradiciones oscuras de su familia. Su padre, el Drácula de toda la vida, no entendía esa fascinación por el mundo moderno. Ese choque entre lo gótico y lo vibrante de los 90 tenía mucho potencial para la comedia. Pero el problema no fue la idea, sino la estrategia del canal. Después de emitir solo 6 episodios, la quitaron del aire para poner repeticiones de otra serie que ya tenía éxito. La cancelación fue tan repentina que dejó a los pocos que la seguíamos sin un final. No le dieron tiempo a crecer, a que nos encariñáramos con los personajes. Estuvo condenada desde el principio. Una muestra de cómo la impaciencia de los ejecutivos puede matar un proyecto antes de que tenga la oportunidad de respirar. Y para terminar, un caso que lo tuvo todo para ser un fenómeno. A principios de 1991, MC Hammer era más que un músico. Era una fuerza de la naturaleza. Sus canciones sonaban en todas las radios. Su estilo de vestir se copiaba en todas partes. Así que la cadena ABC hizo lo que parecía lógico. Le dieron su propia caricatura, Hammerman. La premisa era de otro mundo. Su alter ego animado trabajaba en un centro comunitario y conseguía superpoderes gracias a unos zapatos mágicos que hablaban. Se transformaba en Hammerman y luchaba contra el crimen con rimas y pasos de baile. Al final de cada episodio, el verdadero MC Hammer aparecía para reforzar la moraleja del día. Pero la serie se hizo famosa por las razones equivocadas. La animación era increíblemente rígida, casi sin movimiento. Y el concepto era difícil de tomar en serio. ¿Derrotar a los malos con coreografías? Le faltaba tensión, le faltaba humor, le faltaba casi todo. Después de 13 episodios, fue cancelada y se convirtió en el ejemplo perfecto de que ni toda la fama del mundo puede salvar un proyecto que no tiene una buena idea detrás. Al mirar atrás, a todos estos fracasos millonarios, vemos un patrón casi triste. Muchas de estas series no fueron canceladas por ser malas. Algunas eran atrevidas, originales, incluso adelantadas a su tiempo. Su caída se debió a las duras reglas del negocio, mala promoción, horarios imposibles, una competencia feroz o ejecutivos que querían resultados para ayer. Por cada éxito que recordamos con cariño, hubo varios proyectos como estos que se quedaron en el camino. Pero si tú y yo estamos hablando de ellos hoy, es porque algo hicieron bien. Dejaron una pequeña huella en nuestra memoria. Aunque en su momento no lo lograron, su rareza las convirtió, con el tiempo, en pequeños tesoros de culto. Pero quiero preguntarte algo más personal. ¿Cuál de estas series te hubiera gustado que triunfara? ¿Cuál de ellas crees que se merecía una segunda oportunidad? Cuéntame tu historia con ella en los comentarios. Y si este viaje te ha traído buenos recuerdos, no olvides suscribirte a Secretos de Nuestra Época. Aquí siempre hay un lugar esperando para la próxima charla. Nos vemos muy pronto.